vamos a mencionar los cómplices civiles de la dictadura que estaban. ¿Dónde se refugiaban? En general. ¿Dónde se refugiaban? Sí. En la universidad. No sorprende tampoco eso. En la legislatura. Intervenida, cerrada. En la justicia y en el periodismo. Universidad, legislatura, justicia y periodismo eran los refugios de los espías civiles de la dictadura. El informe lo refrenda Juan Ignacio García Quiroga y acá va la primera parte. Espías y civiles cómplices de la dictadura en la legislatura. La universidad, la justicia y el periodismo cordobés. Escribe Juan Ignacio García Quiroga. El 24 de marzo de 1976 signó el inicio del período más oscuro y trágico de nuestra historia, la instauración del Estado terrorista. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En su editorial del 12 de abril de 1976, La Voz del Interior propone sumar integrantes de partidos políticos a la flamante Comisión de Asesoramiento Legislativo CAL de Córdoba. La CAL redactaba los proyectos de ley que el gobernador militar sancionaba a sola firma. La Voz del Interior intentaba dar un barniz democrático al terrorismo de Estado. En la CAL actuaron José Ignacio Vaz como presidente, Guillermo Freites como secretario. Los vocales fueron Eduardo Marfort, Benigno Hildarraz, Aristides Ruibal, Carlos Jorge Roca y Marta Espinolo de Echegoyen. En junio de 1976 entraron Jorge Eduardo Martinoli, Gustavo Asensio Viramonte Otero, Efraín Hugo Richard y Guillermo Tristán Luque de Loredo. En octubre de 1976, la Universidad Nacional de Córdoba publica un folleto que afirma: la universidad debe impedir la penetración y excluir la acción de aquellas ideologías que la niegan y atentan contra el bien común de la nación. El folleto lleva la firma de los docentes seleccionados para escribirlo: Dr. Guillermo Becerra Ferrer, ingeniero Nicolás Abello, Dr. Héctor Bertorello, abogado Alberto Boixados, Dr. Héctor E. Buteler Ruiz, Dr. José Ignacio Caferata, Dr. Héctor Cámara, Dr. Alberto Caturelli, Dr. Alfredo Cocucci, ingeniero Pedro Luis Secchi, Dr. Gaspar Pío de Corro, Dr. Humberto Dionisi, ingeniero Dionisio Duidio Farías, Dr. Pedro J. Frías, Dr. Narciso Hernández, Dr. Mario A. Juniken, ingeniero Raúl A. Magallanes, Dr. Manuel F. Martínez Paz, Dr. Alfredo C. Rossetti, abogado Gustavo Azarría, Dr. Alberto Urretz Zavalía, con la colaboración de los doctores Carlos Amorra y Mario C. Pirinoli. La sugerencia tuvo éxito. La Facultad de Filosofía y Humanidades tenía 407 docentes en 1975. Quedaron 240 en 1976. 35 años después, ¿qué pasa con los civiles que cumplieron funciones durante la dictadura militar? Y con los que instigaron los crímenes de lesa humanidad. Enseguida, los superagentes 86 de tribunales y el periodismo cordobés. En los últimos meses acumulamos varias armas nucleares, las cuales hemos distribuido entre dictadores. Piel de gallina, Jorge, piel de gallina, porque aparecen tipos que algunos fueron profesores míos en Montserrat, notables profesores del Montserrat. Y otros eran quebrados que uno los tenía como referentes en otras áreas y aparecen ahí. Lo que pasa es que no es solo una mención que hacemos en este informe, sino hay que
pensar el daño que se produjo, no solo a personas, familias completas, porque es decir, no es de decir un número, había 450 docentes en una facultad y cuando vinieron los milicos echaron a la mitad de los docentes. Eran familias enteras, es decir, el dolor que significaba, el exilio de cuántos alumnos tuvieron que dejar la universidad, cuántos alumnos se tuvieron que mandar a mudar de la Argentina, porque corrían riesgo, porque había señores que eran figuretes de la universidad y que hacían las listas. ¿O no se hicieron listas en ciencia de la información? Por supuesto. ¿O no se hicieron listas en arquitectura? Ni hablar de Requena se llamaba el responsable de las listas de ciencia de la información. Profesor del Montserrat. Ahora, algunos de esos apellidos son apellidos, ¿cómo decirlo? Ilustres en la actualidad, digamos, familiares. ¿Cuánto daño se provocaron estos personajes a la nación, a la provincia, a las familias, a decenas de miles? ¿Cuál era el delito? Que había mucha gente, docentes o estudiantes, que cometían el delito de pensar, ni hablar de que había que quemar libros, ni hablar de que había que transformarse en clandestino para poder conversar, para poder debatir. ¿Me explico? Entonces, todos estos señores... Entonces todo este daño que se produjo, que termina, ni hablar de los desaparecidos, ni hablar de los torturados, ni hablar, en fin, de las cosas espantosas que hemos vivido. Quizás ninguno de estos señores haya levantado jamás en su vida un arma para matar o torturar a nadie. Pero bastaba con una pluma, decir, bastaba con una pluma y firmar un comunicado. El comunicado está clarísimo. Entonces, el daño que se produjo a la sociedad, el retroceso que significó para la Argentina, fue espectacular. Entonces, cuando toda esta historia del genocidio militar queda circunscrito a que fue Menéndez, Videla, 3 o 4 personajotes de los más sanguinarios, ¿no es cierto? Pero de ahí abajo, todos los civiles que colaboraron, y esto debe quedar claro, porque esto no es hacer revanchismo ni venganza, esto no es venganza, de ninguna manera. Esto es esclarecimiento, ¿no es cierto?, para que la sociedad cordobesa sepa que desde hace... ¿Cuántos años hace? 40. Mira, desde hace 40 años se viene ocultando. Entonces, estas listas no salieron nunca en ningún lado. Hasta siempre hay un momento. Y ese momento se llama el avispero, se llama Canal ZTV y se llaman estas personas que están en esta mesa que tienen los cojones para decir sí, lo vamos a presentar al informe. Me interesa, Jorge, ver colegas ahí, colegas entre comillas, ¿no? Bueno, veamos entonces. Vámonos, dale. La segunda parte del informe, que lo hemos titulado Espías, civiles y cómplices en la legislatura, la universidad, la justicia y el periodismo cordobés. Espías y civiles cómplices de la dictadura en la legislatura. La universidad, la justicia y el periodismo cordobés. Escribe Juan Ignacio García Quiroga. José de Santi ingresó al Poder Judicial cordobés en 1975 hasta acceder al cargo de asesor letrado, ganando alrededor de 17.000 pesos mensuales. Pero Santi, émulo del superagente 86, era espía de la dictadura con el seudónimo de Julio Soto. Sí, como aquel famoso actor de Hombre mirando al sudeste de la película de Subiela. Antes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Pasaba datos a los militares que servían para que miles de argentinos engrosaran los centros clandestinos de detención. En los autos Ford Falcon iban los secuestradores y las patotas. En las oficinas quedaban los agentes que les habían proporcionado información básica. El resto se arrancaba en mesa de torturas. No llore, señora.
Lo llevamos para interrogar. Después se lo devolvemos. La fiscal federal, Graciela López Filoñuc, pidió el archivo de la causa que involucró al asesor letrado de la Justicia Provincial, José Luis Santi, como personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. No hay un reproche penal por la actividad que desarrolló, declaró la fiscal federal. La actividad de agente de inteligencia es lícita dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y Santi, según las constancias, no cometió delito desde ese cargo, que ocupó entre 1981 y 1983. El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General coincidieron en que Santi tuvo mala conducta al no declarar su paso por el Batallón de Inteligencia 141 cuando juró como asesor letrado de nuestros tribunales. El Batallón 141 contaba con 4 secciones. La primera sección era política, la segunda sección calle, la tercera sección grupo de operaciones especiales, la temible OP3, y la cuarta era logística. O sea, todo el batallón 141 era de inteligencia, era de espionaje. El caso de Santi tiene un extraño privilegio. Es el primero en que se acusa a un alto magistrado judicial en funciones de haber sido un espía conchavado por la dictadura más terrorista de la historia. Estamos en presencia de subversión. Subordinación y valor. En nuestro país han desaparecido personas. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. En el periodismo hubo un caso serio. El de Carlos Rebelo, exdirector periodístico del noticiero de Canal 12, que era espía al servicio del Tercer Cuerpo, es decir, Menéndez. Esto se reveló cuando le pincharon los teléfonos a la jueza Garzón de Lascano. Rebelo y otros espías civiles remitían información a la central de reunión de información del Tercer Cuerpo desde locutorios ubicados en las ciudades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Córdoba. Con el seudónimo S17, el espía Rebelo era un periodista que trabajaba como asesor de prensa del Colegio de Escribanos de Córdoba, pero que en los últimos años transitó en cargos importantes de medios locales como el diario La Voz del Interior, la agencia Diarios y Noticias y la gerencia de noticias del Canal 12 de Córdoba. En el fracasado proyecto televisivo de Cable Video Voz, ya en democracia, fue director en representación de La Voz del Interior y con referentes civiles vinculados a la dictadura como Alejandro Bláez y José Luis Palazzo. S17 era el agente que, según los elementos de prueba con que cuenta el juzgado, espiaba el accionar de varios periodistas de medios locales. Rebelo, S17, rechazó los cargos de espionaje. Dijo que nada de lo que hizo es ilegal, pero no negó que sea personal de inteligencia del Ejército. Fue condenado por la justicia mediante un fallo de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano a 1 mes y 15 días de arresto por el delito de abuso de autoridad y el doble de tiempo de inhabilitación funcional para el ejercicio de actividades públicas. El círculo sindical de la prensa calificó las penas impuestas por la jueza Garzón de Lascano en este caso de espionaje como francamente irrisorias. Créase o no, el espía Rebelo había escrito un apunte universitario sobre ética de la información para la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Carlos Rebelo hizo abuso de privilegio que le permitía su profesión de acceder a la información, desvirtuando el rol de comunicador social para convertirlo en el de delator social.